En la clase anterior hablamos sobre lo que era la materia y estados de la materia. Vamos a retomar la definición de materia. Todo aquello que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Pero, ¿la materia y los materiales tienen sus propiedades? Sí. Algunas de las propiedades de los materiales son capaces de identificarlos o diferenciarlos de otros, mientras que otras propiedades no lo hacen. Por lo tanto, clasificamos las propiedades de dos formas: las propiedades no características y las propiedades características. En la clase de hoy vamos a comenzar definiendo lo que son propiedades no características. Ahora bien, ¿qué es una propiedad no característica? Son todas aquellas propiedades que no permiten diferenciar un material de otro. En este caso tenemos la masa, tenemos el volumen y tenemos la temperatura. ¿Quién tendrá mayor masa? ¿1 kilogramo de plomo o 1 kilogramo de algodón? Tienen la misma masa. Si te fijaste bien en la pregunta, fue 1 kilogramo de plomo y 1 kilogramo de algodón. Lo que varía entre esas dos masas es el espacio que ocupa el algodón, que es mucho mayor al espacio que ocupa el plomo. Si definimos masa, entonces decimos que es la cantidad de materia que tiene un determinado cuerpo. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre masa y peso, que son términos que suelen confundirse? La masa, como ya lo dijimos, es la cantidad de materia que posee un cuerpo, mientras que el peso es la interacción de ese cuerpo con una determinada fuerza. Una de las fuerzas que nosotros conocemos es la fuerza de gravedad. Entonces, el peso es la interacción de la fuerza con un determinado material o con la masa de un determinado material. Retomemos el ejemplo utilizado para explicar la masa del plomo y el algodón. Ahora te pregunto, ¿quién tendrá mayor volumen? ¿El kilogramo de plomo o el kilogramo de algodón? Es obvio, ¿verdad? El kilogramo de algodón. La respuesta o explicación a esto es que las partículas en el algodón están más separadas unas de las otras que las partículas del plomo. Por lo tanto, ocupa un mayor espacio. Entonces, la definición de volumen es el espacio ocupado por un determinado material. Para esto debemos considerar si el sólido en el volumen de los sólidos es regular o es irregular. ¿Cuándo un sólido es regular? Cuando tiene una forma específica, por ejemplo, un cubo, un paralelepípedo, entre otros. Su volumen se determina utilizando fórmulas matemáticas. ¿Qué es un sólido irregular? Es todo aquel que no tiene una forma definida, por ejemplo, un tornillo, una roca, entre otros. Y para determinar su volumen se utiliza el principio de Arquímedes. ¿Cuál es la principal diferencia entre los animales de sangre fría, como cocodrilos y lagartijas, y los animales de sangre caliente, como perros y gatos? Es la temperatura de su sangre. Vamos a definir ahora lo que significa temperatura. Es el grado de energía calórica que posee un determinado material o cuerpo. Se puede medir en 3 unidades distintas: grados Celsius, grados Fahrenheit y por último, Kelvin, que representa la temperatura absoluta. ¿Qué aprendimos hoy? Que las propiedades no características no me permiten diferenciar un material de otro. Y estas pueden ser la masa, el volumen y la temperatura. Que la principal diferencia entre masa y peso es que la masa es la cantidad de material que posee un cuerpo y el peso representa la interacción de ese material con una fuerza, como por ejemplo la gravedad. Mientras que para medir el volumen de los sólidos hay que considerar si tienen forma regular o si son irregulares. Y por último, que las unidades de temperatura son grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin.